Pues nada, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. A mí hace ya igual hace un mes o un par de semanas que me llamó una persona y me dijo a ver si accedía a presentar esta conferencia de Santi y de Pablo, más que nada pues por la amistad con Santi, porque Santi había proponido mi nombre como propuesta. Y nada, voy a presentarme yo también para que sepáis quién soy. Y a Santi le propuse este formato. Yo soy Iñaki Macazaga, soy periodista, soy de Gasteiz, ahí nos conocimos viejos amigos. Colaboro de forma habitual con El País, pero también con muchos otros medios. Llevo 12 años en Bilbao y me dedico al mundo de los viajes, la montaña y la cooperación. Colaboro mucho con una sección que se llama Planeta Futuro, con temas de conflictos y con una mirada positiva a ellos. También viajo mucho y colaboro con muchos otros medios y revistas y publicaciones, desde Traveler hasta las revistas que aparecen en los aviones de Iberia y Vueling. Y tengo mi propia agencia de comunicación, con lo que desarrollo contenido y estrategias. Y en el mundo del cine también, he hecho guiones para ETV, presento películas en el Festival de Cine, en el Cinemaldi de Donosti, yo estoy teniendo la comunicación. Y ahora en breve pues empieza una expedición de montaña en la que yo llevo la comunicación y todo el storytelling. Y ahí me gusta mucho la mirada del cine por la parte de contar historias, ¿no? Y también como el cine también cuenta historias muy complejas que ayuda a comprender el mundo complejo, ¿no? Todo el mundo de los conflictos y cada vez más necesario comprender mejor la actualidad internacional que nos aplica hacer. Y me he traído dos hojas, una de ellas es el currículum de Santi para presentarle bien, y otras dos con las que propongo hacer esta conferencia dialogada con Santi. Primero, pues media hora, 40 minutos hablando él y yo, y después abierto al resto para que hagáis preguntas. La idea es que quede al final pues algo dinámico y con cierto tono familiar. Y deciros de Santi, que aparte de historiador, que vive en Gasteiz y amigo mío, pues es catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, ha sido investigador invitado de la Universidad de Reno, en Estados Unidos. Es autor de numerosos artículos y libros sobre la historia del cine y en especial pues, centrados en Euskadi, entre los que cabe destacar 100 años de cine en el País Vasco, Tierra sin paz, Guerra Civil, Cine y Propaganda en el País Vasco, y acaba de publicar, y el correo le hizo una doble página hoy, Creadores de Sombras, ETA y el nacionalismo vasco a través del cine, del que ya se publicó una versión en inglés en 2012 y que en breve presentará en Bilbao en la librería Cámara y que después espero que nos invite a todos. Es miembro también de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como del Círculo de Escritores Cinematográficos y de la Asociación Mundial Signis. Y no se pierde ninguna edición de los Goya, presente allí y que suele compartir fotos en Facebook con algunos de los galardonados. También ha sido guionista y asesor de varios documentales históricos, entre los que cabe destacar el largometraje Una esvástica sobre el Bidasoa, 2013, estrenado en el Festival de Cine de Donosti. Este es Santi, ¿no? Y el título que tenemos hoy es Cine y Sociedad, ¿no? Una relación de ida y vuelta. Y nada, Santi, pues muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ya ha comentado Iñaki eso que somos buenos amigos de hace tiempo, aunque últimamente nos vemos relativamente poco, pero bueno, para mí cuando me comentaron, me invitaron, y muchas gracias para empezar a Teleus por la invitación a compartir este rato con vosotros, y pensé que Iñaki, como periodista experto en muchos temas, como habéis visto, ¿no? Y también en una especie, de él ha sido la idea de reconvertir una conferencia más clásica en una especie de entrevista de radio, que yo creo que puede ser más entretenida, ¿no? Me decías de qué tenía pensado hablar, no. Lo que tenía pensado hablar lo iremos sacando, ¿no? Que no sea conferencia a lo largo de este tema, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues alguno me comentaba, ¿no? que me relacionabais más con la historia y no con el cine, y es verdad, ¿no? Yo soy licenciado y doctor en historia, profesor de historia contemporánea, pero es verdad por un lado y yo creo que en la historia contemporánea cada vez más nos hemos ido dando cuenta de que junto a los documentos más clásicos y la manera más clásica de contar la historia, el cine también se ha convertido en una forma diferente de acercar a un público a la historia, y por tanto los historiadores, yo me di cuenta hace ya años de que no podía ser ajeno a ese mundo, es decir, a cómo el cine representa y cuenta la historia con mayúsculas, por medio de historias con minúsculas.
Y entonces empecé a investigar temas de cine, como los que ha comentado Iñaki, muchos de ellos relacionados con el País Vasco, porque es mi tema de investigación en cuanto a historia general, política, social, cultural, etc. Y poco a poco pues, me fue metiendo ahí, ¿no? Surgieron esas oportunidades, por ejemplo, de colaborar en largometrajes cinematográficos, como asesor histórico, como guionista, e incluso luego me ofrecieron, que la gente me suele preguntar mucho con ellos, pues, ¿cómo has acabado votando en los Goya, ¿no? Si eres miembro de la Academia de las Artes Cinematográficas, si tú eres de historia, no de cine, ¿no? Pues bueno, en la Academia de Cine, aparte de los académicos de número, que son los directores, actores, actrices, guionistas, directores de maquillaje, fotografía, hay miembros asociados, que es gente relacionada con el cine, pero que no vivimos, no tenemos esa profesión. Y entonces a mí, a partir de esos libros de historia, cine, pues me ofrecieron de la Academia ser miembro de ella. Dije que sí, te lo tienen que ofrecer, porque me parecía que era una buena oportunidad, y entre las cosas pues votamos en los Goya, la película española para los Oscar, y te permite ir también allí a esa gala. Entonces es un poco esa trayectoria. Yo me he acercado al cine, y también el título de la conferencia, más siempre desde los aspectos históricos y sociales, ¿no? De hecho, por eso un poco esta conferencia iba en esa línea. Vale, Santi, decías cine con mayúscula y con minúscula, ¿no? Cuando empezaste, no sé qué fecha tendría tu tesis doctoral que lleva relacionada con eso, ¿no? La tesis era más de historia política todavía, y hace muchos años, porque pasa el tiempo, ¿no? Mi tesis es del año 1988. Vale, 88 el cine era mayúscula. Ahora tenemos cine con minúsculas, cada uno en un bolsillo, ¿no? Sí. Se consume cine ya desde es un smartphone. Esto decían que lo iban a filmar para YouTube. Ese cine con minúsculas, ¿cómo ves ahora esa calidad? ¿Hay que hacer ese matiz? Bueno, ¿Consideras que los dos a nivel de historias están a la misma altura? Pero bueno, yo creo que son compatibles, porque es verdad, claro, cuando hace unas pocas décadas, incluso todavía en el 88, que lógicamente la televisión ya tenía muchísima fuerza entonces, pero si pensamos, por ejemplo, en los años 40, 50, donde la gente iba al cine muchísimo más que ahora. Ahora se calcula que al año en España van unos 100, el último año 100 millones de espectadores al cine. Si hacéis la media, toca más o menos pues, 2 y pico por persona, es decir, si vais más de 2 veces al cine, o más de 3 veces al cine por año, estáis por encima de la media, ¿no? Pero claro, en los años 40, 50, es que la gente iba al cine 60 veces al año de media, era prácticamente la única manera que había de difundir, es decir, de llegar a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después vino la televisión, que supuso un cambio muy importante, pero ahora mismo lo que hay es una multiplicidad de pantallas, es decir, siempre se habla de la crisis del cine, el cine ya no, pero en realidad, dos cosas. Por un lado, a pesar de esa crisis, el cine sigue subsistiendo y nos sigue gustando de vez en cuando ir a la sala confortable, oscura, tranquila, donde no llaman por teléfono, donde los niños no molestan, donde no hay que distraerse en otras cosas, pero a la vez resulta que hay una multiplicidad de pantallas que también son cine, porque efectivamente televisión, internet y ahora el móvil, realmente podemos filmar. Hay festivales cinematográficos con los cuales se filma en una tarde con el móvil, es la manera de hacerlo, sobre la marcha se hace el montaje. Eso nos está diciendo la gran influencia que tiene lo audiovisual, cine, televisión, internet, YouTube, todo en nuestras vidas, ¿no? Y eso desde luego plantea una fuerza sobre la sociedad y a su vez la sociedad sobre los medios audiovisuales en esa relación de ida y vuelta que realmente es tremendo. Entonces creo que todos, el cine creo que no va a desaparecer como tal, pero sí que estamos viendo que se convierte en algo ya como muy específico, una forma de acción especial, y lo demás ya es una multiplicación de formatos por medio de los cuales el cine llega a cada uno de nosotros. O sea, que el cine ya está muy presente, ¿no? Sí, es... Por la capacidad de contar historias y porque ya ahí, se ha democratizado, ¿no? Esa capacidad. Totalmente, sí, porque hacer cine ahora es muchísimo más fácil, incluso películas comerciales, porque a veces pensamos por ejemplo en las películas, en el éxito comercial de las películas, y puede haber películas que han tenido relativamente pocos espectadores con muy poco dinero y que han sido más éxitos que una gran producción que se ha gastado 15 millones de euros y que luego quizás ha tenido en taquilla a lo mejor 25 millones. Empiezas a restar la parte que se queda en los cines, la parte de distribución, la parte tal, y sin embargo películas minoritarias que incluso han podido costar lo que es muy poco dinero para España, por ejemplo 100.000 euros, una película de muy bajo presupuesto. Pero cada esa película, si consigue, por ejemplo, llegar con un número de espectadores mínimo en cine, más televisión, más venta en DVD, más distribución en el extranjero, realmente el cine sí que se puede decir que se ha democratizado, porque
es posible, y a la vez están ese otro punto que son las grandes producciones, incluso multinacionales, ¿no? Conocemos también, sería otro punto a tratar, ¿no? La influencia del cine norteamericano a nivel mundial. Uno va a cualquier país, incluso países que tienen sus grandes producciones como India, Nigeria, que tienen Bollywood o el Hollywood nigeriano, y el cine norteamericano está en todas partes. Claro, eso tiene una gran influencia en modos de ver las cosas, etc. Pero a la vez es posible un cine muy reducido, es posible con un móvil hacer una película, ponerla en YouTube y tener cientos de miles de espectadores, y eso habla desde luego nuevas perspectivas. Y lo que une a todos son las historias, ¿no? Otro pilar tuyo es la política, ¿no? Hablas que tu primera investigación está muy ligada, ¿no? a la sociedad vasca, la historia de la sociedad vasca que está ligada a la política. Y ahí también, ya desde los 80, empezaste a rastrillar esos elementos cinematográficos que iban conformando, que ayudaban a la sociedad a hacer política, y también a la política a dialogar con la sociedad, ¿no? para transmitir una historia de los hechos. ¿Cómo es esa relación también ahora, ¿no? Vemos que el cine se democratiza y vemos que también la sociedad se va politizando, y el cine también, ¿no? A veces espacios más cómodos y más agradables que otros años. El cine, por eso hablaba en el título, ¿no? de una relación de ida y vuelta. Es decir, parece que tenemos por un lado la sociedad, por otro el cine, o los medios audiovisuales. La sociedad, no solamente como sociedad civil, que también, sino también como política, como poder. Y ahí claramente lo que hay, es decir, hay que evitar, por un lado, tener una interpretación un poco, digamos, unívoca de que el cine parece que influye sobre la sociedad y cambia la sociedad, o que la sociedad es la que deja al cine no hacer o decir determinadas cosas. En realidad van constantemente en relación. Es decir, por un lado la sociedad cambia, los temas, eso hace que el cine vaya recogiendo, a la vez tampoco el cine va cambiando y hay creadores que consiguen que cambiemos quizás nuestra manera de ver determinados asuntos, con lo cual también hay una doble influencia, ¿no? El cine, además, muy desde el principio, ha sido tan influyente porque realmente es impresionante. O sea, el cine, la invención del cine como tal, los hermanos Lumière, es 1895. Para principios del siglo XX, es decir, apenas 10 años después, el cine lo veían en el mundo ya millones de espectadores. La extensión por todo el mundo es rapidísima. El cine es mudo al principio, con lo cual permite que sea transnacional. Curiosamente ahora estamos volviendo otra vez a un cine que puede unir a su vez, ¿no? Entonces, enseguida, por ejemplo, el Star System, las actrices, los actores que salen, eso es ya de los años 10, y en los 20 está absolutamente desarrollado. La gente se pega por ir a ver a una actriz que viene a una ciudad. Eso es muy del principio. Lógicamente eso tiene tanta fuerza que las autoridades políticas tienen que intentar controlar el cine, porque eso es puro, en fin, el poder, sociedad, control. Empiezan, por ejemplo, la censura. La censura no es un invento de las dictaduras, ¿no? Que nosotros lo identificamos, bueno, pues sí, el franquismo o la... No, pero es que la censura en los países democráticos la había inicialmente. Y también eso hace que desde el poder se intente, por ejemplo, producir películas que sean favorables a una determinada manera, y todo eso va cambiando. ¿Qué es lo que pasó con el paso del tiempo? Que por un lado yo creo que el poder también cambia, pero a su vez resulta que esa democratización del cine hace que sea, por otro lado, poco controlable. Es decir, lo que decíamos antes, una persona puede poner en YouTube algo y efectivamente puede llegar a millones de espectadores hoy con un presupuesto cero realmente, ¿no? Entonces es más difícil quizás ahora mismo que hace 80 años ese control del cine por parte de las autoridades. De todas maneras, de vez en cuando sigue habiendo. Y a su vez, los temas de las películas, ¿no? Yo creo que si vemos un poco, incluso podéis ver los Oscar, los Goya últimos, las películas que tienen. El cine, por un lado, es entretenimiento, y esto es muy importante. Si nos planteamos un cine demasiado intelectual, como que siempre estamos pensando en términos de ideas, de poder, de no sé qué, yo creo que estamos errando, porque el cine es un entretenimiento y es una industria. El cine es muchas cosas. Yo creo que es de lo que tiene, que es arte, es industria, es cultura, es muchísimas cosas, ¿no? Pero es medio de comunicación. Pero realmente el cine, para mi parecer, es industria y entretenimiento. Por lo tanto, hay que entretener al público. Incluso, por ejemplo, en algunas de las dictaduras, en el nazismo, por ejemplo, los estudios que hay han demostrado que el cine propagandístico directo, muy ideológico del nazismo, era relativamente escaso. Es decir, un 5 o un 10% de las películas eran películas ideológicas. El cine durante el nazismo son películas musicales, son películas de circo, películas de montaña, que también tenían un cierto contenido ideológico
por exhibir un poco el nazismo de, digamos, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? De conquistar la naturaleza, los grandes hombres que tal. Pero realmente el entretenimiento es muy importante. A su vez, estamos viendo, como os decía, en películas recientes, si vamos revisando, pues hay muchas películas también que en el fondo están dando una visión política, ideológica, y si vemos cómo cambian los temas, eso también nos está reflejando esos cambios a su vez políticos y sociales. Pues mira, para hablar de esas historias, ¿no? Yo me había traído 3 hojas, una es la cartelera y otra es las películas ganadoras de los Goya. Por ver el reflejo que hay de sociedad y por jugar un poco a eso, ¿no? Tanto refleja, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de las de 3 películas, ¿no? Que han aparecido en los Goya por esas historias de entretenimiento, ¿no? Tarde para la ira. ¿Qué lectura podríamos hacer de reflejo social, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verla hace poco y es cierto, hay mucha ira, ¿no? En esa tarde del protagonista y refleja una parte, ¿no? De la sociedad española que es muy sencilla, desde uno que sale de la cárcel, ¿no? A uno pues, que sufre la injusticia, ¿no? Y ahí se pueden ver pues, trocitos de microhistorias que podrían ser muy buena radiografía de cómo está el estado actual de España hoy. Sí, es un caso, el caso de los Goya, como me espera por esta película, efectivamente, no sé si tenía oportunidad de verla, es un poco deprimente, sí, me parece, ¿no? Un poco dramón total, porque también, pero hacemos un poco lo mismo, ¿no? Por lo mismo en los Oscars, tenemos La La Land, que uno sale, bueno, un poco melancólico también, para que no nos vamos a engañar, pero es una película alegre, distinta, que tal. Y hay otras películas que efectivamente le encogen a uno el corazón, pues no sé, 12 años de esclavitud, que ganó hace 2 años, ¿no? Son películas distintas. En este caso es un reflejo, no es que sea la sociedad, porque obviamente está la mirada del director y del guionista y del productor. El productor pone el dinero y quiere recuperar el dinero. El guionista escribe la historia y el director la pone en imágenes. Todo eso, al final, pero son elecciones que uno hace, es decir, por tanto, ellos deciden hacer una película sobre, en este caso, la venganza, una injusticia de una persona que está en la cárcel y que además mientras tanto sufre. Es decir, toda esa historia que realmente es muy fuerte, que refleja una parte de la realidad, pero obviamente no es toda la realidad. Pasa otra cosa, no sé si como qué películas me vas a ir preguntando, pero pasa otra cosa también, que a veces no sé si se puede tener la impresión de que en el cine todo es muy extremo, muy dramático, muy exagerado, es decir, que todos son historias, y es verdad, pero ¿por qué esto es así? Porque si el cine contara historias, entre comillas, las más normales, sería aburridísimo. Porque la historia de una persona que no le pasa nada, que gracias a Dios es cada uno de nosotros, porque no tenemos grandes dramones, como digo, si los hay, ya es que algo no va bien, esas historias llevadas al cine serían muy aburridas, porque entonces no pasaría nada. Entonces es normal que el cine, que a veces nos planteemos, pero es que se pasan, es que siempre son dramones, siempre hay un no sé qué, siempre hay un lío, siempre hay un asesinato, siempre hay un... Bueno, tiene esa parte de que el cine tiene que construir, tiene que hacer ese reflejo social, pero por medio de historias concretas con minúsculas. Y por tanto hay que exagerar un poquito las cosas, porque si no digamos que aburrido, si no pasa nada. Esa es un poco la idea. Pues ocurre también mucho en el periodismo, ¿no? Que es noticia, parece que siempre se tiene que llevar, ¿no? Un drama y que las cosas sencillas u ordinarias, pues eso ya forma parte, ¿no? de otros géneros más literarios que el periodístico. Otra película que igual es más densa, ¿no? Y también representa algo muy extremo, pero que también puede dar pie a ser un buen ejemplo de lo que refleja la sociedad, ¿no? Y la sociedad que se hace preguntas, necesitan respuestas muy abiertas, ¿no? Como es Un monstruo viene a verme, que también pues, fue una película premiada en los Goya. Premiada y además de gran éxito, porque a veces las películas premiadas no tienen éxito de público. Y al revés, es decir, que a veces se suele decir, y es verdad, que los críticos, pues digamos, tienen otro tipo de mirada que el público en general. Y hay películas súper exitosas que los críticos la ponen muy mal, y a veces, seguro que os ha pasado, que vais al periódico, miráis una película que recomienda un crítico, vais a verla y dices, pero ¿qué le ha visto? ¿No? Pero que, bueno, es normal, porque son miradas, digamos, diferentes, ¿no? En ese sentido, Monstruo viene a verme ha sido un éxito de público, también de crítica, aunque tengo que decir que no ha ganado el premio a la mejor película, quizás en parte porque Bayona provoca sentimientos encontrados entre los académicos. También en el cine hay envidiejas, hay el que pasó un poco a Spielberg durante mucho tiempo. Spielberg en Hollywood no termina de caer bien porque era un hombre que todo lo que hacía
ganaba un montón, o sea, tenía millones de espectadores, entonces había otra gente que le parecía que era demasiado popular, demasiado un cineasta que no era, y entonces de hecho él lo intentó haciendo El color púrpura, que es una película magnífica, durísima, sobre el racismo, diciendo voy a hacer una película, os vais a enterar, voy a hacer una película, digamos, de las de ganar, en ese caso no ganó, pero luego ya ha ganado más Oscar, ¿no? Pero quiero decir que esos, y Bayona un poco hay esa doble, pero a mí me parece que es una película que siendo el género fantástico, por lo tanto una película diferente, está reflejando muchas cosas, refleja los temores de una sociedad, refleja los anhelos, refleja los problemas de una enfermedad, en este caso una enfermedad terminal, refleja los problemas de la infancia, la adolescencia y cómo percibir cómo un chaval de 14 años puede entender que su madre se esté muriendo. Es decir, que dentro de lo fantástico, no sé si habéis podido verla, quizás sí, me parece que es una película que al mismo tiempo nos está diciendo mucho, y es verdad que a veces hasta las películas de dibujos animados van contando cosas por debajo. Sí, tú lo has iniciado ahora, ¿no? Es un poco conversación. ¿Cuánto hay de lobby, ¿no? En la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Yo tengo mi oficina aquí, también es un espacio como este, un espacio coworking, en Ubitarte, y vino uno de los premiados en los Goya, cortometraje de animación, Miñambres, que tiene una empresa único que también hace pues pequeñas piezas, y para varios proyectos compartimos clientes, y él decía, bueno, es que esto es Televisión Española. Yo he tenido una reunión hace un año y ni quería sentarse conmigo, y ahora con el Goya, ¿no? Pues me abre todas las puertas, ¿no? Y lo que ha cambiado ha sido toda la acción de lobby que hemos hecho en un año, ¿no? Para conseguir arrancar votos de los académicos que viven en otro mundo, ¿no? Y que hay que saber hablar su idioma y conseguir arrancar esos votos. Esto es así. Al final votan personas y votan personas académicas. Son personas. Por un lado está prohibido pedir el voto. La Academia prohíbe también en Hollywood, porque el sistema es el mismo, es muy parecido a la Academia Española. Se prohíbe en el reglamento de la Academia que una película pida expresamente el voto, no se puede hacer campaña, pero hay trucos. Un truco es, por ejemplo, enviar una carta o un DVD. Bueno, nosotros vemos las películas en una web especial tenemos una clave y que además cuando la ves tienes sobreimpresionado un número, de forma que si la bajas se sabe quién ha bajado, qué académico en concreto ha bajado la película, o sea que no se puede hacer, pero nosotros las películas de estreno nos las mandan, digamos, en internet o a veces en DVD, ¿no? Y entonces, pero te mandan el DVD. ¿Y dónde la ves? ¿Desde el ordenador? En el ordenador, sí, la página web es la página de la Academia, digamos, que tú entras con tu clave, tienes todo también se vota online, con unos sistemas, luego se le llega directamente al notario, se evita que pase... es un voto que dices... Un voto a cada categoría. En esta categoría. Esto es, vas votando y eso lo recibe el notario. En principio no puede pasar lo que ha pasado este año en los Oscar, que ha sido un desastre, pero bueno, ahí se supone que no pasa porque no hay más que un sobre, digamos, como en los demás. El tema es que tú no puedes pedir el voto oficialmente, pero puedes, digamos, mandar una carta diciendo que bueno, esta película es muy buena, te recomendamos que la veas, tal. E incluso, esto ya como anécdota, y así vemos un poco, antes, ahora ya saben que nos hemos puesto más duros porque efectivamente fue un desastre, se podían hacer regalos. Entonces hubo una productora en concreto de un documental que estaba en casa de repente y era un paquete así, ¿no? Una productora de Valencia, ¿no? Una cosa así, ¿esto qué es? Y era una paellera, porque era una película sobre tal, no sé qué. Pero no contentos con eso, iban llegando como 3 o 4 días, iban llegando cosas, ¿no? Y lo peor es que el documental ganó. Yo no le voté, porque me pareció que era excesivo, ¿no? Ganó y hubo bastante mosqueo por el medio de los demás. Entonces, a partir de ese momento, que me parece lógico, se prohíben hacer regalos. Entonces, hay toda una maquinaria, digamos, indirecta, y luego están las productoras. El cine en España, en Estados Unidos es distinto, porque ahí el cine en Estados Unidos es pura industria, y así llega a todos los lados y nadie se le ocurre pedir subvenciones. Sin embargo, aquí estamos acostumbrados a que el cine es más cultura que industria. Ese es un cambio que hay que dar. Me contaba una vez un productor vasco, que fue al Departamento de Industria del Gobierno vasco, a hablar para pedir, dijeron, no, usted vaya a esa cultura. No, pero yo quiero hacer una industria cinematográfica. Y le miraban como, entonces, como raro, ¿no? En Estados Unidos son grandes empresas que mueven un montón de dinero, que además forman parte de estructuras que tienen televisión, tienen revistas, tienen periódicos, tienen publicidad, tienen merchandising, tienen parques temáticos. Es decir, es una macroindustria. ¿Qué pasa? Es otro tipo de cosa. Y entonces hay que pedir dinero para producir una película, hay que pedir dinero. ¿Y a quién se acude? En primer lugar, al Ministerio de Cultura, gobiernos autónomos y televisiones. Las televisiones, por ley, en España, tienen la obligación de invertir en cine, una parte
de su producto, del dinero, digamos, que ganan cada año o que invierten cada año. ¿Qué es lo que ponen? Y al final han hecho un truco, porque se lo había hecho la trampa. ¿Qué han hecho las televisiones? Han creado productoras de cine propia, Telecinco Cinema, A3 Media Cine. Entonces, en vez de dar dinero a productoras independientes, crean ellas y todas estas películas son Televisión Española, Telecinco. Y entonces, claro, esas mueven muchísimo. O sea, el fenómeno de 8 apellidos vascos solo se entiende sabiendo que está detrás. ¿Quién está detrás? Del Telecinco, haciendo mucha publicidad, yendo a programas de televisión, etc. Entonces, todo eso es lo que hace que efectivamente esto se convierta en un mundo muy, muy complicado. Y a veces hay otra cosa, es que a su vez, y pese a todo esto, pese a estos grandes labores de edad, la frontera entre el éxito y el fracaso a veces depende de casualidades. Los historiadores no nos gusta mucho, y los científicos sociales, hablar de cómo la casualidad influye en la historia, pero realmente hay veces que dices, ¿por qué esta película ha triunfado y esta, que es más buena que esta otra y que ha tenido la misma publicidad? No. Pues a veces no lo sabemos. Puede ser que se ha estrenado un fin de semana, que no había ninguna otra película que compitiera, eso ha provocado que la gente empezara a hablar de ella, a su vez eso ha hecho que los periodistas empezaran a hacer no sé qué, a su vez y otras veces, sin embargo, esa misma película, entre comillas, fracasa, ¿no? Entonces, es un mundo muy, muy complicado. Por eso hay tantos productos, por ejemplo, que cierran, películas que fracasan. Es un mundo muy complicado. Es complicado. Y para ir regresando también a tu tema, ¿cuánto hay también en el contenido, ¿no? El que entra en la política, ¿no? Al final la subvención es pública, detrás instituciones públicas gestionadas por partidos que hacen, ¿no?, que esa suerte, pues alguien tenga más boletos. Tenga también, sí. En el contenido, ¿cuánto hay? Para luego dar el siguiente paso al contenido en euskera, ¿no? Vamos a ver, es otro tema también complicado, porque obviamente en países democráticos el dirigismo cultural exacto en principio no existe, pero muchas veces sí que existe porque se subvencionan determinados temas. Estamos una vez ahí en lo mismo, son diversos niveles. El nivel a veces de lo políticamente correcto influye más. No es que un partido quiera directamente decir, no, subvenciona esta, que a veces puede pasar, pero muy pocas veces podría ser que haya directamente esta película sí, esta no, esta tal. Pero a veces hay niveles, digamos, de lo que se puede decir en cada momento, lo que es políticamente correcto, lo que traen los productores. Claro, los productores, cuando presentan, por ejemplo, una subvención, o me da lo mismo en Hollywood, no hay subvención, pero cuando plantean un producto, saben cómo ese producto va a ser recibido y por tanto saben lo que pueden decir y lo que no. No es que es una especie, se podría incluso hablar de una cierta autocensura, de alguna manera, que a veces se salta, porque de repente hay una película que dice, no, voy por este lado, rompo un poco esa barrera y a veces dice, y encima tengo éxito. Y otras veces, sin embargo, no. En el caso, digamos, del cine europeo, que más o menos es parecido la estructura, siempre con subvenciones, televisiones, etc. Pues obviamente los gobiernos, sea el gobierno central, autonómico o Europa, porque Europa también subvenciona películas, o los programas, el programa Ibermedia, seguramente os habéis fijado que ahora hay muchísimas coproducciones España con los países latinoamericanos. Eso uno lo puede ver como algo puramente cultural. Pues claro, la influencia o la tradición cultural española, latinoamericana, y es verdad, pero a la vez hay un programa específico que se llama Ibermedia que subvenciona películas coproducidas con Latinoamérica, con lo cual si un productor español quiere conseguir de un lado y de otro, dice, vale, meto un personaje latinoamericano, consigo una coproductora chilena, argentina, más se hace muy buen cine en algunos de estos países y tienen estructuras industriales importantes en México también, sobre todo México, Argentina y Chile, ¿no? Cuba también es otro caso que tiene muy buen cine y también hay muchas, entonces consigue un 20% más de subvención. Entonces, a veces esas cosas también van influyendo. A su vez, como digo, hay un cierto, pues puede haber una cierta influencia, porque si uno estudia, por ejemplo, las películas de una época, tienden a, como digo, no hay que ser mecanicista aquí. Creo que sería erróneo decir, no, como estaba este partido, todas las películas que se hicieron en estos años fueran películas de este tipo. Eso no se aplica así, pero sí que vas viendo tendencias, momentos, directores, que en algún momento dado son más apoyados por una administración y en otro momento menos por otra, y tampoco lo olvidemos. Productores, esto más que los directores, los productores, que van también un poco, digamos, siendo camaleones, porque en general el cine, como pasa en otras actividades, es, por decirlo así, más de izquierda, ¿no? La gente que está metida en el cine lo vemos a nivel social, las protestas
contra el gobierno de Aznar o contra después del 11M, lo que fuera, ¿no? Pero, a su vez, yo recuerdo perfectamente, porque como conoces a la gente, que uno de los principales productores españoles que, en fin, estaba a partir de un piñón con Felipe González y, en fin, esto no sé qué tal, en el momento que llegó Aznar, la semana siguiente, no os digo un mes después, la semana siguiente estaba comiendo con Aznar. Porque en ese momento interesaba. Y esto también es así. Entonces, esa mezcla, como digo, no es tan fácil a veces, porque todo cambia un poco de esa forma. Tu último libro, Creadores de sombras, ETA y el nacionalismo vasco a través del cine. También hay sombras, ¿no? O sea, en el cine también podemos ver sombras y esa relación a veces entre poder, aunque haya mucha gente que luego sepa moverse. En el caso aquí, ¿no? En Euskadi y el conflicto vasco, hay más sombras, ¿no? Que luces, hay más sombras que piezas, que películas que veamos con mayúsculas de ese cine, ¿no? Que se han ido estrenando con esa temática. Es el último, bueno, aprovecho, como ya se ha anunciado, al que quiera ir el día 5 de abril a la librería Cámara, presentaremos ahí el libro con John Cortázar, catedrático de literatura, y bueno, es un estudio un poco de cómo ha tratado este tema, el tema de ETA en el cine País Vasco y fuera también, el cine español, el cine, incluso las referencias en el extranjero, desde los años 70, desde las películas hasta hoy. Le llamo creadores de sombras, jugando un poco por el cine, ¿no? Que crea esas luces y sombras en esas proyecciones, ¿no? Y a su vez, porque te ETA lo que ha creado ha sido sombras, ¿no? A su vez, lo que he ido viendo después de ver pues, muchas películas, porque hay más películas de las que parecen, ¿no? En 40 años resulta que se han hecho más películas, pero sobre todo lo que ha habido es un cambio, y yo creo que es un buen ejemplo, no es por centrar el tema aquí obviamente, pero sí que es un buen ejemplo para ver cómo esa relación entre cine y sociedad tiene una doble vía, es de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque si uno ve las películas de los años 70 sobre ETA, primeros 80, películas como Operación Ogro, como La fuga de Segovia, como El proceso de Burgos, de Manuel Uribe, son directores que luego han ido dando otras vueltas a otro tipo de cine, pues son películas en las que las víctimas de ETA no existen, los protagonistas son los miembros de ETA y además son percibidos como casi como héroes, como guerrilleros por la libertad que luchaban contra el franquismo, y que tampoco es que se diga así que está bien lo que hacen, pero hay una violencia, ha habido una opresión y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, claro, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo era, digamos, cómo reaccionaba la sociedad en el apoyo a las víctimas frente a ETA en aquellos momentos? Pues lo que se llaman los años de plomo, de una manera muy distinta a cómo fue a partir, sobre todo, del asesinato de Miguel Ángel Blanco y después a partir de los años 2000, en que efectivamente hay una reacción ciudadana y política también distinta, ¿no? Y por tanto el cine de los últimos años, si vemos los documentales de Necia Peta o películas como Yoyes, El viaje de Arián o luego muchas otras, luego ya presentan, primero nos presentan a las víctimas y nos presentan también a que esos miembros de ETA ya no pueden ser unos héroes que luchan por la libertad, sino que se les ve como son como miembros de una organización terrorista. Entonces yo creo que ahí lo mismo podemos hacer si vemos en cualquier otro tema social e histórico, cómo van cambiando las percepciones. En realidad el cine ha cambiado, pero también en parte porque la sociedad ha cambiado. Y por tanto el cine, por un lado, influye sobre la sociedad, y el que va a ver una película, no sé si habéis tenido oportunidad, los documentales se ven menos, pero 13 entre 1000, o Asesinato en febrero, de Terry Ortega, sobre el asesinato de Fernando Buesa en Vitoria, de Jorge Díaz Veloza, y uno ve ese documental y realmente ese documental está influyendo sobre una persona, y esto no puede ser. Sin embargo, si uno ve una película como Operación Ogro, o La fuga de Segovia, o El proceso de Burgos, en las cuales parece que son héroes, obviamente eso influye. Pero a la vez los cineastas también se dan cuenta de en qué momento pueden decir una cosa determinada o no. Esta es un poco la idea. Esas tres escritas me las dejaste en Gasteiz. Yo tuviera 16 años y ver la del proceso de Burgos, bueno, tenía ganas de salir y buscar un coche. O sea, que hice algo un poco bien, veo que no... No, estaba... Fui un poco imprudente entonces, ¿no? No, son esas pelis que no van llegando como... Bueno, que tocan. Y ya habéis visto, hemos tocado varios palos, hemos ido saltando de uno a otro y también ahora abrimos turno de preguntas. O que quiera sumarse a esta conversación, ya veis que es fácil y que todo a Santi le viene bien.
No sé si hay alguna pregunta, ir levantando la mano y... Yo tengo curiosidad. Has mencionado 8 apellidos vascos, como que era un poco inexplicable el éxito. Yo que no sé nada de cine, a mí me parece súper saludable, ¿no? Mucha gente de ideas muy distintas riéndose de lo mismo. Me parece que, aunque es una payasada de película, tiene como mensaje, pero igual tiene trama. Sí, no, estoy de acuerdo. Sobre esto ha habido ciertas polémicas, porque obviamente incluso ha habido algún libro reciente que consideraba que no era bueno hacer una crítica por medio del humor. El humor siempre es complicado para hacer crítica social, porque el drama es mucho más directo. Si uno ve, no creo, una película húngara que ganó el año pasado el Oscar sobre el tema del Holocausto, que yo creo que no la habéis visto, supongo, porque esa sí que es fuerte, el Holocausto, tal, claro, va directamente. Claro, si uno ve El Gran Dictador o La vida es bella, es distinto, es otro tipo de acercamiento. Entonces el humor hay que hacerlo de manera. En el caso de los apellidos vascos, yo creo, a mí me parece, yo coincido en que es un humor, siendo una película que me parece que no va a pasar a la historia del cine por su digamos, que hacer cinematográfico en sí, Parto de eso, no es una gran película en cuanto tal, pero es un humor amable, saludable, con gags divertidos, con elementos tal, pero que a su vez sí que creo que es un humor inteligente, es decir, que está planteando un problema y que cuando uno ve eso no se plantea que quemar o que matar a alguien o que luchar por una patria, digamos, o por una revolución tenga sentido, con lo cual está deconstruyendo ese mensaje que puede haber detrás de ETA, con lo cual yo creo que es bueno y es saludable. El hecho de que haya tenido tanto éxito, en parte, como digo, bueno, primero porque la película en sí me parece que es una película buena, si la comparamos con, por ejemplo, otras comedias españolas que son más chabacanas, más... Yo creo que ahí sí que hay una diferencia si comparamos con otro tipo de películas, ¿no? Incluso con una especie de secuela que hubo el año pasado, Cuerpo de élite, que es mucho mejor, mucho más la de 8 apellidos vascos que no Cuerpo de élite. En segundo lugar, el momento. Esa película en los años 90 hubiera sido imposible. Después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, eso era posible ya porque el ambiente era distinto, es decir, estamos en otro. Y por tanto, era posible no solo reírse, sino reírse de ETA, no de sus atentados, obviamente, pero sí de decir, bueno, ¿qué sentido ha tenido esto? Y hacer por medio del humor esa deconstrucción. Luego claro, muy bien elegidos los intérpretes. Al final son muchos momentos, es porque Dani Rovira, Carrera de Jalde, gente que sale mucho en televisión a su vez. El humor también aprovechando el tirón anterior de Media Semanita, que en un momento fue un programa pionero, una manera de decir, pero no nos reímos de... O sea, para mí, por ejemplo, hay una diferencia con esta última polémica que ha habido con eso del programa de humor, porque ahí era contra otros, por decirlo así. Ahí era tú decir, mira, yo también puedo reírme de mí mismo y reconocer que a veces nos viene bien. Luego está todo lo que hizo, digamos, alrededor de... Y luego, entre comillas, la suerte. A lo mejor esa película, si en ese momento, justo esas primeras semanas, no triunfa tanto, se queda un poquito así y en vez de 9 millones de espectadores, que es increíble, porque significa que uno de cada 4 españoles la ha visto, en cine, más televisión, DVD, tal. Igual se hubiera quedado en 300.000 espectadores. O sea que hay muchos factores, pero yo sí que creo que sí que es un ejemplo claro de esa relación cine-sociedad, porque en ese momento la sociedad vasca y española podía permitir eso. 10 años antes eso no hubiera sido posible, porque a todos nos hubiera... No, esto no es posible cuando están matando gente en este mismo momento. Entonces yo pienso que todo eso lo he unido ahí en esa idea. Yo ahora que voy a hacer lo siguiente, Santi, tú sabes, hay gente ya trabajando en nuevas películas sobre ETA. Hay más gente, sí, hombre, en principio el hecho de que... Sí, el humor ya, esa manita que también puede haber... un poco, ¿no? Hay, con una mirada de... Sí, hay más productos o cosas en marcha, tanto documental, los documentales son más fáciles de hacer, a veces por eso, pero también ficción. La ficción es siempre más complicada y no tanto humor, sino más bien drama, que es un poco... A veces se dice, bueno, la película sobre ETA está por hacer. Es verdad, pero quizás no pueda haber la película sobre ETA, porque cada uno tendremos nuestra visión. Incluso, quizás también nos haya pasado, por ejemplo, una película, depende del momento en que la ves, te afecta de manera distinta y la interpretas de manera distinta. Entonces, eso también influye, es decir, por tanto, cuando la gente a veces me pregunta, bueno, no se ha hecho la película sobre ETA. Bueno, pero también, ¿cuál es la película sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿No tenemos cada uno nuestra película sobre la Segunda Guerra Mundial o nuestra comedia sobre tal tema?
Entonces yo creo que en ese sentido, pero sí que se están haciendo, y en principio, ETA todavía no se ha disuelto, pero digamos el hecho de que haya ya de 2011 que deje definitivamente sus acciones violentas, eso implica que hay nuevas posibilidades. Y yo creo que por ahí va a haber más películas, va a haber más soluciones con las películas. El problema es hacer no tanto más, sino buenas películas. Eso es lo que como historiador, vamos a ver si a los que no somos historiadores y público general, muchas veces ves una película y te das cuenta de que está hablando de la Grecia clásica y los protagonistas parece que acaban de salir del bar de abajo, ¿no? Y que aquello... o sea, cuando colaboras en una película, me imagino que te costará, ¿no? Intentar hacer comprender que... Sí. Porque las películas parecen muchas veces que están vistas desde hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, el cine es un producto cultural y como cualquier producto cultural es consecuencia del momento en que uno vive. Por tanto, por parte del creador y por parte del receptor. Lo que decía antes de hay películas que se ven distintos en un país y en otro, en una época y en otra. El caso más conocido de muchos, una película francesa de Jean Renoir, es del año 36, no recuerdo mal, 36, la época antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una película sobre la Primera Guerra Mundial. Una película que en su momento, casi financiada por el Frente Popular francés, una película pacifista, en la cual durante la Primera Guerra Mundial los soldados alemanes y franceses, como eran de la misma clase social, entre ellos se hacían amigos y por tanto no había guerra. La guerra era imposible, una película progresista, digamos, pacifista, qué bien, qué bonito, tal. Llega el año 39, 40, y llega la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana de Francia y el colaboracionismo francés con los nazis. Y de repente esa película pasa a ser vista como una película que antecedía, que era un antecedente del colaboracionismo y por tanto la traición a Francia y al rollo total. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Cuando esa película se vuelve a revisitar ya en los 60, ya se puede ver con una perspectiva distinta y dices, no, aquí no está hablando de... Pero en el 46 sí que se veía. Entonces, las películas, cada director las hace, y yo diría que un historiador escribimos la historia desde donde estamos hoy también, porque todos somos hijos de nuestro tiempo. Por tanto, es verdad, y entonces la ficción histórica es complicada a veces, porque todo está visto muy desde el momento actual, ¿no? Y por tanto es difícil separar. Como historiadores a veces tendemos mucho, por ejemplo, a fijarnos en los detalles exactos. No, es que esto no fue exactamente así, pero el cine tiene que inventar. El cine es emoción, el cine es invención. Hay un profesor norteamericano que lo ha explicado muy bien, Ron Rosestone. Es decir, es que el cine tiene, en hora y media tienes que contar. Tienes que inventar personajes, tiene que haber emoción. Claro, el historiador científico, la emoción parece que no, el cine, la historia tiene que ser así, todo. Entonces, en ese sentido es muy difícil esa relación entre cine e historia. Quizás los historiadores a veces tenemos que quitarnos un poco esa idea de no, esto no es exacto, este fusil, porque hay algunos historiadores que hacen así, este fusil no es del año 17, este es del 19, ¿y qué más da? Otra cosa es que el fondo de la historia, ese sí que tiene que ser, nos tiene que dar realmente una visión, lo que la historiografía, hay visiones historiográficas, ese fondo, pero quizás no más detalles. Un personaje inventado hablando con otro real, ¿qué más da? Eso es bueno. Pero sí que es verdad que a veces puede dar esa impresión de... porque todo lo pasamos por el tamiz nuestro, pero como en la Edad Media pasaban por su tamiz las historias anteriores y como en el siglo... Es decir, y hay cosas que sí que son demasiado... Bueno, lo pensamos en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Una anécdota nosotros estamos acostumbrados a las películas dobladas. Y entonces... pero claro, cuando ves una película en versión original, ahí eso cambia tal. Pero ¿qué pasa? Que nos parece súper normal oír hablar a los romanos hablando en castellano. Vale. Me contaba un profesor de la Complutense de Madrid que fue a, creo que en Argentina, a hacer un curso sobre historia y cine. Y entonces les puso algún trozo pues, de Ben-Hur. Y entonces, allí que no se doblan las películas, de repente oyeron a los personajes de Ben-Hur, o de la que fuera, o del director, hablando en castellano. Entonces, se empezaron a reír. Y les dijo el profesor, ¿pero por qué os reís? Es que están hablando en castellano los romanos, jaja. Y les dice, ¿y en qué hablan los romanos? Y dice, en inglés. Porque para ellos, claro, lo normal era que hablaran en inglés.
Y entonces, bueno, ese tipo de cosas nos ponen un poco en esa relación tan difícil de esos planos, ¿no? Realmente que es muy complicado. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Usted como académico de cine, ¿cuál es la salud del cine español? Desde mi percepción, como he entendido, se están viendo productos mejores, ¿no? Pues, por ejemplo, La tarde para la ira o La isla mínima. ¿Está habiendo una mejoría en el cine español? Siempre, por mi desconocimiento, ha gozado siempre de buena salud. ¿Cuál es la situación? A ver, es un poco complicado una respuesta así exacta porque todo esto va un poco por fases o por momentos, ¿no? Y a veces, quizás en el periódico veis alguna vez que dice el cine es, por ejemplo, el año de 8 apellidos vascos o los años que estrena Almodóvar, porque Almodóvar hace subir la taquilla del porcentaje de cine español, incluso las películas malas, también hay algunas que me gustan y otras no, pero incluso las malas, porque parece que es un fenómeno ya en Francia. A mí me contaba un Erasmus, decía, es que pensaba que España era como las películas de Almodóvar, y me ha sorprendido que no es así, ¿no? Su imagen en Francia, que Almodóvar es un símbolo, la imagen que tenían de España es las películas de Almodóvar, cuando venía que decían que la gente no iba vestido con esos colores que pone siempre Almodóvar y tal. Bueno, quiero decir con esto que depende, por ejemplo, los porcentajes, este año ha sido bastante bajo, relativamente. En el año de los apellidos vascos estuvo el 30%, casi como Francia, que tiene un cine muy potente, etcétera. Entonces, depende mucho, ¿no? Entonces yo creo que el cine español ha tenido momentos muy buenos. Hay películas, por ejemplo, durante el franquismo, a veces vendemos a ver, pero es que realmente si uno revisita películas, pues desde Bienvenido Mr. Marshall, a El espíritu de la colmena, a películas como Muerte de un ciclista de Bardem, eran películas de gente que estaba en los límites, porque no era Bardem era del Partido Comunista, o sea que bueno, estaba en ese límite que puedo hacer la película, tengo que quitar algo, pero me dejas. Hay películas realmente magníficas, por ejemplo, de la época del franquismo, ¿no? Y de otras épocas también. Entonces, yo lo que creo es que se están haciendo, hay buenas películas, pero siempre hay que seleccionarlas. Y yo creo que en los últimos años, si vimos películas, bueno, lo que está haciendo Juan Antonio Bayona, que como digo, hay gente que no le gusta rodar en inglés, traer, pero en el fondo es hacer industria. Eso es muy bueno, que haya una industria, porque a veces lo que falta en el cine español no está dentro. Yo creo que sí que a veces hay buenos, también hay malos, porque esto es como todo. Pero también hay cine norteamericano que uno lo coge y dice, bueno, esto no vale para nada. Entonces, quiero decir que en el cine español yo creo que falta una industria. Es decir, una estructura que permita que los talentos puedan hacer. Y luego, si uno ve, claro, quizás se hacen demasiadas películas, entre comillas, y claro, el que hace las películas va a decir, no, ¿y por qué la mía no se tiene que hacer? Y sin la del otro, ¿no? Eso es muy complicado. Pero yo sí que creo que visto desde fuera, estamos hablando de cada año se hacen en España unos 200 largometrajes, que es muchísimo. Algunos es verdad que son bastantes documentales, porque el documental también va a cine y por lo tanto cuenta como película. Pero entonces yo creo que quizás, entre comillas, hay demasiadas películas, pero entre ellas yo diría que siempre hay que elegir y que en los últimos años se está viendo películas muy buenas y que por tanto creo que hay que confiar también en el cine español, que si uno ve estas películas que has comentado, pues también pararía eso. A ver, sí que son un poquito como muy dramáticas también, pero también hay comedias buenas, por ejemplo, Los apellidos vascos, o de otras películas, no sé, de hace unos años también, bueno, no sé. Digo que Almodóvar mismo, por ejemplo, yo creo que una película como Mujer salvadora de un ataque de nervios, es que es una película que sigue siendo todavía ahí, un reflejo de la sociedad española de los años 80, y a su vez una gran película. Hay buenos actores y actrices, es decir, que yo creo que podemos ir, y ahora mismo pasa lo mismo. Creo que hay películas que realmente merecen la pena ver. El problema es que de esas 200 películas, cada algunas, vémosla, igual tienen, y no es broma, 150 espectadores. Se estrenan simplemente porque si se estrenan en el cine, aunque sean 2 cines, ya tienen una subvención, porque ya no es televisión, es cine. Y eso hay un cierto truco, ¿no? Entonces quizás sería mejor que esas películas reducir un poquito más, favorecer, digamos, la calidad. Casi todos los países subvencionan su cine. Yo sé que a veces la gente dice, ¿por qué hay que subvencionar el cine? Pues Francia subvenciona el cine, Gran Bretaña, que tiene un cine muy potente, parte de la lotería británica va para el cine. No sé si alguna película británica pone aquí National Lottery United Kingdom. Es por eso, porque ese dinero va para el cine. O sea que casi todos los países, salvo Estados Unidos, subvencionan el cine, y por lo tanto eso es normal, pero hay que intentar que sean películas
que tengan esa calidad, digamos, mínima que tienen. Y luego, bueno, también esto barriendo un poco para... O sea, recuerdo una vez hablando de este tema, había un ingeniero y me dicen, bueno, y después de hablar esto, dice, también subvencionamos el carbón. O sea, quiere decir que hay otros aspectos que también no son el cine, aunque hay cierta protesta a veces, es que el cine, porque hay que patrocinar. Muchos libros van con subvenciones del ministerio, o sea, lo que pasa es que yo creo que sí que un mínimo de esa calidad, ¿no? Les Legales había dado un titular que era a ver si el cine conseguía tantos patrocinios como el fútbol, con tantas subvenciones. Claro, pues ya sería otra... Llevamos una hora de conversación. Es que de casco no sé si hay tiempo para una última pregunta de esas. ¿Cómo estáis ya? Bien, y cerramos. ¿Existe algún lobby que pretenda ideologizar el cine en algún sentido? A ver, existe, o sea, yo creo que sí que hay, pero también muchas veces no son directos, es difícil decir, bueno, pero sí que es verdad que hay cosas, hay de muy diversos tipos, pero sí que es verdad que hay campañas, por ejemplo, ha habido hace poco, por ejemplo, con la película esta de Fernando Trueba, que yo creo que ha fracasado no por ese intento de boicot, sino porque la película en sí creo que no estaba conseguida, ¿no? La de la Reina de España, ¿no? Pero hubo, a raíz de las declaraciones de Fernando Trueba sobre el tema de España y tal, pues hubo declaraciones en contra, tal. Como digo, a veces las polémicas vienen bien a las películas, por cierto, O sea, que a veces el lobby lo que hace, o una campaña en contra, puede hacer que una película al revés. Es publicidad gratuita. Entonces, hay gente, a algunos directores les gusta, ¿no? Pero en cualquier caso sí que creo que se puede hablar de que hay ciertos grupos de muchos tipos que intentan promover un determinado tipo de películas o incluso a veces boicotear otras, ¿no? En ese sentido es verdad que a veces algunos boicots se ven bien, otros mal, porque hay que ser un poco coherente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay películas, digamos, que llevan consigo un cierto, digamos, apoyo de tipo ideológico y en algún caso no lo ocultan. Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay circuitos de cine cristiano, sobre todo patrocinados por los protestantes, no tanto por católicos, no protestantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tienen sus propios circuitos y consiguen, no compiten, digamos, directamente con las películas comerciales porque saben que eso es imposible, pero, digamos, van a ciertos... Y hacen algunas películas, por cierto, buenas películas, otras para mí son de más puramente, digamos, ideológicas y por tanto pierdes un poco... Pero hay algunas películas, algunas que incluso la han diputado en festivales, ¿no? En Toronto, etc., ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de España, pues me contaba hace poco un director él es de Bilbao, es de Portugal, pero vive en Zaragoza, y hace películas, ha hecho algunas películas que han tenido cierto éxito allí, y está haciendo un documental. Y me hablaba, por ejemplo, de los documentales de Juan Macotelo, que es un director que hace películas, digamos, de cine católico, entre comillas, ¿no? Pues La Última Cima. Es decir, no hay documentales en España, salvo La Pelota Vasca, por cierto, pero que también en este caso, por la polémica, tuvo tanto éxito. Estoy seguro de que si no hubiera sido criticada, no hubiera tenido tantos espectadores. Porque es que no hay documentales en España que tengan espectadores como La Última Cima, que es sobre un sacerdote que muere, no sé qué, tal. Entonces yo creo que ahí, es decir, que hay grupos, digamos, que intentan de una perspectiva de otra acertar. Por otra parte, el hacer tu cine, yo creo que eso es perfectamente válido. O sea, nadie te puede, acudes, digamos, al público, presentas tú, y habrá el que no quiera ese tipo de finalidad, y el que quiera así, y viceversa, ¿no? Pero sí que, y luego, pues, presión sobre productoras, sobre tal. Hay algunos aspectos que, desde luego, eso es. A su vez, como decía antes, el cine es tan amplio, y sobre todo ahora, aquí estamos hablando de medios audiovisuales, que es difícil un control, es decir, una prohibición de una película. Porque al final, si no la sacas en cine porque las distribuidoras no han querido, la pones en internet, dices que ha sido prohibida y vas a tener más visiones que de otra manera. Sí, quienes reclaman la última. Finalmente, ¿no sería mejor, posiblemente desde el punto de vista de la calidad, que no hubiese financiación? Porque yo creo que la financiación prima el que siempre cubro mis gastos y hago lo que... Ya, es un tema muy complicado. ¿Cuál es el problema, digamos, del cine comparado con otras artes? Porque estamos hablando de arte, que una poesía o un cuadro incluso, con muy poco presupuesto, lo haces. Una película, salvo que sean películas minimalistas, alternativas, que también las hay, o de estas mínimas. No sé, hace años estrené una película que a mí me hacía mucha gracia y
el actor era aquí de Baracaldo, ¿vale? Saturnino García, Justino, un asesino de la tercera edad, ¿no? Es una película que se rodó en 16 milímetros, o sea, no en 35, ahora ya todo es digital, ¿eh? Pero entonces, que era el cine físico, una película que se rodó en 16 milímetros, que es un formato semiprofesional, que luego la tuvieron que hinchar a 35 para hacer las copias para los cines, porque los cines no tenían, entonces costó, eran pesetas entonces, pero vamos, pues no sé, pues $500,000 de pesetas o así, y llegó. Entonces quiero decir que esa es una película barata. El problema del cine es que es un arte que es muy caro. Pero, y entonces por eso parece que una cierta financiación al final, que si no, no habría películas, casi películas en España. Pero bueno, es una opción, ¿eh? Es decir, que en algunos países, por ejemplo, priman que no haya financiación previa y dar dinero ayuda posteriormente según el éxito que han tenido. Eso puede tener un problema, que es que a lo mejor películas, digamos, de éxito, pero también un éxito muy populachero, muy tal, reciben dinero del Estado, torrente. Por poner un caso también. Entonces, ¿eso también es bueno? No. Hay, lo que sí puede haber son sistemas intermedios. Por ejemplo, temas fiscales, que hay países que lo hacen más. Es decir, en vez de dar dinero, promover, por ejemplo, pues, cuestiones fiscales con empresas, como se hace con otro tipo de empresas. Y en ese sentido es verdad, a ver, para mí no hay una respuesta única y no tiene solución, porque bueno, mira, no hacemos nada y que lo que tal, pero entonces es muy complicado. Yo creo que, o sea, que la solución perfecta no existe, pero que efectivamente a mí desde luego las subvenciones directas en los años 80 hubo un momento que había películas que ganaban dinero sin estrenar. Luego eso cambió, porque se dio cuenta de que no valía eso, ¿no? Pero claro, empezaban en los años 80, autonomías, televisiones, no sé qué. Entonces la gente decía, vale, tengo Ministerio de Cultura, 30%, Gobierno Vasco, 20%, Televisión Española, 15%, ETV, 15%, Unión Europea, cuando entró la Unión Europea también, no sé cuánto, la estrenaban en un cine, y es que no les interesaba hacer copias, porque antes las copias eran muy caras, ¿eh? Una copia en 35 costaba, no recuerdo ahora, si 100.000 pesetas o 200.000 pesetas. O sea, que hacer en para los cines, no hacemos copia, hacemos una para el ministerio que había que depositar, otra para la filmoteca, y nos olvidamos. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece que no tiene sentido. Entonces, el problema es encontrar ese equilibrio siempre entre el cómo puedes tú, porque claro, también se dice que el cine es un producto también cultural que tiene tu identidad. En el tema del GATT, de los acuerdos de comercio, uno de los temas que más se discutieron fue que Europa quería que el cine tuviera un tratamiento diferente que tenía, pues no sé, la fruta, el acero, lo que fuera, porque entendía en Europa que el cine formaba parte de tu identidad cultural y por tanto no se podía hacer como un producto que hubiera libertad total, digamos, entre Estados Unidos y Europa. Entonces, es un tema muy complicado, pero efectivamente yo sí que creo que un excesivo, digamos, financiación desde tal, también no es bueno. Santi, recuérdanos, ¿cuándo vas a volver a Bilbao? Pues nada, vuelvo a hacer propaganda. Esto es como lo de he venido a hablar de mi libro, de Umbral, pero bueno, no venía con esta idea, pero el 5 de abril en la librería Cámara. Estáis invitados. Pues nada, es que ricasca a todos.